del rey. El rey le había dicho, le doy a mis artesanos, nos dice la maestra, le doy a mis artesanos tanto oro, es tu responsabilidad que no me hagan chanchullo. ¿Sí? Porque ya había aleaciones, dice, todo el oro que yo les doy, este medio kilo, tiene que estar en la de este. Entonces, estaba pensando, traía una pregunta en la cabeza. Esa es la primera parte, hacer preguntas. Segunda gran competencia, porque esto tiene toda una serie de niveles. Ustedes están trabajando sobre las preguntas detonadoras. Hay toda una gran taxonomía. En Minnesota hace 2 años hubo un congreso simplemente para aprender a hacer preguntas. Segundo, ¿cómo busco la información? Antes le decía al niño, viene la independencia, entonces toma tu libro y de ahí sacas la información. Maestros, en este momento nos tenemos nosotros que enfocar a la riqueza de las fuentes de información. Estaba leyendo ahorita que estaba revisando el boletín, que ayer estuvo un experto y que mostró varios portales para poder modificar la información o buscar información. Yo hago un ejercicio con mis maestros desde primaria, en secundaria, en preparatoria, que yo les invitaría a hacer. Maestros, si yo en este momento les pido, aquí estamos en educación básicamente preescolar y primaria, si yo les pido a ustedes que me enlisten sus 10 portales más importantes para recoger información de calidad para sus alumnos, ¿me lo podrían dar? Wikipedia. Wikipedia. Google. ¿Cuál? El Google. Ese es un buscador. ¿Cuáles son los portales específicos y apropiados para nuestros niños? Porque si me voy a un buscador muy general, les digo qué pasó con mis maestros en secundaria. Ninguno me podía dar 10 portales. Ya les dieron unos portales y por ahí tenemos, sería bueno si traigo ahorita en la computadora la clasificación que hicimos de portales. No es un trabajo simplemente hecho por mí, con algunos maestros del Tecnológico de Monterrey. Ahorita lo buscamos, 10 portales, cerca de 30 portales específicos que no son buscadores. Sí, maestra. Mi primera escuela. Un portal, tenemos ahí, y fíjense, no nos han hablado de portales mexicanos donde nosotros podemos tener mucha información a nivel de proyectos. Pero bueno, segundo nivel, ¿cómo buscamos información de calidad? Ojo, maestros, la propuesta va con libros, pero ahora más que nunca no son solamente los libros los que nos dan información. Y nosotros tenemos que valorar cuáles son los libros, cuáles son los recursos, cuáles son los portales, cuáles son las revistas. Maestros, en sus escuelas, ¿cuántas revistas hay para que sus alumnos se acerquen a investigar de una manera hemerográfica? ¿Cuántos periódicos hay? Búsqueda de información. Podemos poner el cuadro, esa es la segunda. Si se dan cuenta, ahí hay toda una serie de herramientas que tendríamos que ir haciendo. Ya recogimos información, ahora ¿qué tenemos que hacer? Organizar la información. Recojo la información de las fuentes adecuadas y luego organizo. Entonces puedo utilizar organizadores, hay muchos organizadores, algunos nada más identificamos el mapa mental, no. Tenemos el mapa semántico, tenemos el mapa mental, tenemos el mapa conceptual, tenemos los cuadros de comparación, tenemos los cuadros de análisis, tenemos las líneas de tiempo. Cada uno de esos es un organizador que responde por una serie de relaciones de una manera distinta a cómo vamos a organizar la información. Maestros, Clark, uno de los investigadores de Harvard, comenta, ya hace un documento, está montado en el portal de la Escuela Superior de Harvard, que hay 2 vías para la construcción de organizadores, el pensamiento deductivo y el inductivo. Salud. Y nos presenta por lo menos 15 modelos diferentes de organizadores. ¿Quién maneja más de 4 organizadores con sus chavos? Aunque estemos hablando de preescolar, ¿quién maneja más de 4 organizadores? Bien, 1, 2, 3, ahora mucho menos del periódico. 10 gente, tendríamos que usar 20 maestros. Hay muchos organizadores. Quien trabaja un poquito con la línea de Robert Marzano puede ver que podemos encontrar 20 tipos de organizadores. ¿Por qué? Porque el organizador, esta tercera competencia de la indagación, un organizador es la representación gráfica de un pensamiento, de un esquema de pensamiento. Entonces, habrá muchos elementos. Ya organicé la información, entonces formulé preguntas, seleccioné un tema, busqué mi segunda competencia, fuentes de información importante, y se lo enseñé a los niños.
cómo manejar una fuente de información, cómo elaborar preguntas antes, durante, después de este proceso, y se las modelo a través de arrancadores, a través de circunstanciales. Ya lo hice, entonces ahora le enseño a hacer los organizadores. Y cada organizador tiene un proceso de pensamiento distinto que tendríamos que identificar. Maestros, todos hemos hecho mapas mentales o mapas semánticos. Yo me acerco en la universidad y veo a mis alumnos hacer organizadores y me voy para atrás, porque no han entendido, los que trabajo con educación, que de fondo hay un proceso de pensamiento. En los procesos mentales y en los mapas mentales y en los semánticos hay un proceso de pensamiento atrás. ¿Cuál es? Cuando hago un mapa semántico mental, ¿qué proceso de pensamiento estoy haciendo para que se dé? Sintetizar, no. Abstraer, no. Análisis, no. Se requiere análisis, pero la parte sustancial del organizador no son esas, maestra. Va. Discriminación es parte, pero no. Relación de información, ¿de qué manera? Porque se da mucha relación. El análisis ya son relaciones. Clasificación, la categorización. Si ustedes se fijan, si hago un organizador, maestros, pero dense cuenta, por favor, ¿por qué necesitamos preparar? Y es el gran propósito del trabajo que se está haciendo, facilitar estas herramientas para que nosotros sepamos. El mapa semántico, el mapa mental requieren de un proceso de categorización. Si voy a ver a los mayas, necesito ver las categorías, ¿sí? Organización política, organización social. No se trata de llenar información alrededor. Entonces necesitamos organizar. Y al final es la interpretación y la expresión de la información, que evidentemente requiere todo un gran proceso para que nosotros podamos desarrollar pensamiento de esa manera. Yolanda Argudín, una gran investigadora de la Iberoamericana, acaba de sacar, bueno, no está nuevo, acaba de sacar 2 libros donde habla un poquito de donde nosotros podemos leer haciendo procesos de pensamiento, y ahora acaba de sacar el último, es escribir para desarrollar habilidades de pensamiento. Cuando escribimos, requerimos un orden de pensamiento. Yo les puedo decir a veces, uno de mis pesares, yo agarro y me pongo a escribir, y cuando llevo los materiales a la editorial me dicen, a ver, Everardo, ahí va de regreso, no sabes escribir. Y me enseñaron a escribir primaria, secundaria, preparatoria, la normal, la especialización. En todos lugares me enseñan cómo escribir, y escribo y soy pésimo. No hicimos competencias para poder escribir. ¿Qué tanto sabemos que hay de fondo en el saber escribir? Maestros, 4 grandes competencias, me quedan unos minutitos. 4 grandes competencias con muchos recursos. Formular preguntas y seleccionar las temáticas con fundamento. Segundo, saber buscar fuentes de información importante y relevante. Tercero, saber organizar la información con todos sus recursos, con todos los mapas habidos y por haber, con todas las formas. Cuarto, interpretar y llegar a la expresión personal de la información. Si yo nos preguntara, maestros, si lanzara también la pregunta, ¿qué es concluir?, no tendría muchas respuestas, porque no sabemos concluir. Concluir, le tendríamos que enseñar a los alumnos, concluir es un proceso de pensamiento inferencial, que tendríamos que aprender a hacerlo para poder llevar a nuestros alumnos a ese nivel de pensamiento. Continuamos, por favor. ¿Qué ganamos con el aprendizaje basado en la indagación o en los procesos? Los alumnos constatan experiencialmente los efectos y las decisiones y las actitudes tácticas que ellos han adaptado. Esto se vuelve muy importante, ellos lo tienen que vivir. A esto se llaman tareas de desempeño, ¿sí? Que nuestros alumnos constaten contra una serie de criterios qué es lo que ya nace, qué es lo que han hecho y cómo lo han logrado. Muchos de ustedes, y gran parte del material que ahora se está proponiendo, va acompañado de rúbricas. Requieren desde la planeación, quien establece una rúbrica sabe planear y organizar la información, incrementa la comprensión de los conceptos estructurales de un tema. Y esto es algo que no sabemos nosotros hacer. Si yo les pidiera, no sé, no he oído que ande por aquí, déjenme compartirles una experiencia que me parece muy enriquecedora y algún día se las pediremos y es parte del trabajo que está haciendo. El Sagrado Corazón en la Ciudad de México hizo un trabajo por cerca de 3 o 4 años para organizar los conceptos básicos, desde preescolar hasta bachillerato, por ejemplo, de biología.
Entonces había un esquema donde el maestro de bachillerato sabía dónde tenía que llegar y el de preescolar también sabía para dónde teníamos que dirigir. ¿Se imaginan qué trabajo tan fantástico? Que nos sentemos como comunidad educativa y que definamos. Siguiente. Este es un proceso que tenemos que ir buscando. Nos seguimos, terminamos ya. Hay toda una serie de elementos que tenemos que ir logrando nosotros. Se vuelve importante que se queden con estos elementos que hemos estado buscando. Hay un aprendizaje muy importante dentro de nosotros. Se vuelve difícil llegar a ellos. Ahí tenemos formular preguntas, observación, obtener datos y planificar. Llegar a la interpretación y a la presentación de datos. Esta es una guía. Nosotros cuando con los niños en primaria empezamos a trabajar, les doy una hoja que dice algo muy simple. ¿Qué es lo que quiero investigar? ¿Por qué lo quiero investigar? O indagar las preguntas que quiero responder. Imagínense, maestros, que en lugar de dejar, mañana me investigas quién fue Hidalgo, le decimos, mañana me traes 5 preguntas sobre Hidalgo. ¿Nos pasamos? A la de Galeano, ya terminamos con la de Galeano. Aquí está una descripción de todas las tareas que hay que ir haciendo poco a poco, las tareas de comprensión. Pasamos todas las características. Este estará puesto dentro del portal La Presentación. Era un tiempo de reflexión y de marcar más o menos lo que les fui dando. Siguiente, ahí se nos desajustó algo, Tarán, ¿no? Regresamos al principio. ¿Dónde está la del sol, por favor? La siguiente de esa, por favor. Ahí ella está en el horizonte, dice Fernando Birri. Me acerco 2 pasos y ella se aleja 2 pasos. Camino 10 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar. Maestros, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y aquí terminamos la presentación del día de ahora.